el rey de la democracia en México, el señor, el gran Ciro Murayama, se fue a lloriquear, se fue a chillar, se fue a quejar con Ciro Gómez Leiva por la mayoría calificada de Morena y la elección judicial. Escuche usted a este chillón. Y creo que es lo que está pasando. Segundo, esta mayoría que cambió la Constitución lo hizo de manera ilegítima, porque en la votación de junio pasado, pues 45% de la ciudadanía votó por otras opciones, construyó un contrapeso en el Congreso que, sin embargo, pues fue avasallado ese contrapeso por una decisión tanto del INE como del Tribunal Electoral que inflaron la votación del gobierno hasta en México así en es. su momento, Entonces hay un problema, digamos, de origen de la idea de que el Poder Judicial se vota. El Poder Judicial es un contrapeso contramayoritario en las democracias para que esas mayorías no pasen por encima de los derechos fundamentales. Si una mayoría en algún momento es partidaria de la pena de muerte, eso tiene que tener freno en las democracias constitucionales y es lo que empieza a perderse en México. Luego, insisto, una reforma constitucional que se forjó de manera ilegítima, ilegal, con el contubernio de autoridades electorales que en vez de servir a la ciudadanía se pegaron algo. ¿Cómo ve usted y cómo ha escuchado al rey de la democracia, al señor Ciro Murayama? Ahora resulta que el 45% de los votantes, pues, votó por otras opciones. ¿De qué opciones nos está hablando este? ¿Podría decirle corrupto? Digo, pregunto. O bueno para nada. ¿De qué otras opciones votó el 45%? Que no eran de las mismas opciones que ellos tenían. Porque hay que decirlo claro. Hay que decirlo muy bien. El 55%, si es que nos agarramos del número que está dando Ciro Murayama, el 55% sí votó por continuación de la Cuarta Transformación o por otras opciones. Pero ese 45% que nos presume el señor Ciro Murayama, pues eran los mismos de ellos. Eran los mismos que votaban y estaban favorecidos por décadas. ¿De qué nos está hablando Ciro Murayama? ¿Cuál otra opción o cuáles otras opciones? Ahora resulta que fue abrazada, las elecciones fueron abrazadas por el INE y por el poder, por el poder, el Tribunal Electoral. O sea, abrazadas en la forma de ¿qué? De no hacer el mismo fraude que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador en 2006. ¿O de qué está hablando? ¿O con qué autoridad moral nos viene? No nos viene. Fue a lloriquear con el señor tapete que le pone ahí el tapetito. A ver, chíllale, mi cuate. El señor Ciro Gómez Leiva. Digo, tal para cual. O sea, es la verdad. Tal para cual. Pero eso de que se va a chillar a decir que ya no va a haber democracia y deje, es una tontería. Dice que el Poder Judicial debe ser un contrapeso para el gobierno. ¿De cuáles gobiernos? ¿Que no el mismo Cedillo cambió al modo de ellos, al Poder Judicial? O sea, no era un contubernio para que ellos aprobaran todo lo que regalaban de México, para ayudar a las compañías transnacionales. ¿Que no el mismo Cedillo fue el que hizo ese cambio a su modo? ¿De qué está hablando Ciro Murayama? ¿De cuál contrapeso? Y luego llega
Vicente Fox, y luego llega Calderón, y luego llega Peña Nieto. ¿El fraude? ¿De qué? ¿De qué moralidad está hablando Ciro Murayama? ¿Cuál contrapeso, le pregunto? Es que ante los medios a eso se dedicaban. Te abro el micrófono y dale, di lo que tengas que decir. Al final del día y de la noche, nada más nos escuchan a nosotros. Nada más somos nosotros los que podemos transmitir esto. Hoy en día ya están las redes sociales. Vea usted cómo se va al extremo. Se va al extremo. Ahora resulta, y este hombre dice, ¿qué pasaría si se pone, por ejemplo, la pena de muerte? Oye, si no ha pasado eso en México, no fue antes. ¿Por qué tiene que pensar hoy en día que puede afectarnos la pena de muerte? ¿O quién va a proponer si el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno humanista? No es un gobierno represor como ellos lo pintan o lo pintaban. Pero ahí están.